tengo costumbre, mucho más tratándose de este tema teológico, les invito a que demos un saludito a Nuestra Señora de Chiquinquirá, que es protectora y patrona de nosotros los dominicos aquí en Colombia, y es saludada por la Iglesia como trono de la sabiduría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vivimos en un mundo que parece haber desplazado en muchos lugares y en muchas áreas de actividad humana, parece haber desplazado la religión fuera del ámbito público y fuera de los intereses de mucha gente. Ese fenómeno se suele conocer con el nombre de secularización. La religión pasa a ser algo adjetivo, secundario, y en ese sentido es apenas natural que muchas personas se pregunten si de verdad vale la pena, si es correcto entrar en un empeño de tiempo, de fuerzas y de dinero para formarse en teología. Creo que es una pregunta plenamente válida y la tomamos, por supuesto, con toda la seriedad. Pero antes de entrar propiamente en materia, yo quisiera destacar algo, y es que definitivamente lo espiritual es una dimensión que nos llega, que está con nosotros y que por consiguiente tiene es decir, es parte de nuestra realidad humana. En nuestro tiempo, la religión sigue ocupando un lugar muy importante, quizás con otras expresiones, quizás con otros modelos, quizás bajo el impacto de ciertas discusiones que además son muy oportunas en el contexto social actual, pero sigue teniendo una gran importancia. Y yo pensaba, hace poco estaba en un centro comercial bastante amplio aquí de nuestra Bogotá, y me encontré con una librería, uno de los locales más grandes, esto quiero destacar, un local bien amplio, una librería, y la inmensa mayoría de los títulos tenían que ver o con superación personal, o con temas de espiritualidad, o con temas de trascendencia, o con temas esotéricos. Yo creo que esto nos indica algo. Mirándolo solo desde el punto de vista económico, yo digo que en un gran centro comercial tener un local de ese tamaño vale mucho dinero. Y evidentemente, pues esta gente no es una institución de caridad. Es decir, ellos están recibiendo, tienen un retorno económico por lo que están haciendo. Y ese retorno económico proviene de los intereses de las personas. Con este sencillísimo ejemplo, lo que quiero decir es que la religión sigue teniendo un impacto muy grande en la vida de mucha gente. Además, hay otro fenómeno, para cerrar un poco esta introducción a la introducción, hay otro fenómeno que yo creo que también llama la atención, y es que muchas veces cuando otras cosas fallan, cuando muchas otras cosas fallan, volvemos a Dios. Yo creo que es una experiencia antropológica, creo que es una experiencia humana en la que todos nos podemos identificar. Volvemos a Dios, esa es una realidad. Y en este caso, más que como profesor de teología, que lo he sido durante muchos años gracias a la confianza de mi comunidad y a la labor de la Universidad Santo Tomás, más que como profesor, como sacerdote, yo lo puedo decir. Para mí es impresionante ver cómo en los momentos de mayor angustia, de mayor soledad, de mayor preocupación, ¿por qué no decirlo?, de fracaso, espontáneamente viene un pensamiento hacia Dios, un pensamiento que a veces va cargado de amargura, a veces va cargado de cuestionamiento, de inquietud, incluso de incredulidad, pero que está ahí presente. Entonces yo creo que esos son elementos para tener en cuenta. Miremos lo que tenemos en estos apuntes. Descubrimos que la religión, la espiritualidad, la búsqueda de sentido están hoy más vivas que nunca. La vida es mucho más que trabajar, ganar un sueldo. La vida es mucho más que darse unos gustos, que conocer lugares. La vida es mucho más que
pasar unos ratos agradables. Yo creo que todos disfrutamos un buen rato agradable con los amigos, con las personas que son importantes para nosotros. Por supuesto que sí. Los ratos agradables, los lugares nuevos, unas vacaciones especiales, un ascenso en el trabajo. Sí, todo eso tiene un significado, pero indudablemente nuestro corazón tiene una búsqueda mayor, tiene un afán mayor que fue muy bien plasmado, me parece, en aquellas palabras tan conocidas de San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, somos más que consumidores de vacaciones, lugares y momentos agradables. Somos mucho más que eso. Muchas personas tienen como una fractura interior. Vamos a referirnos a este punto en el que nos encontramos aquí. ¿Qué queremos decir con esta fractura interior? A ver, mucha gente es muy racional y muy lógica en amplias áreas de su vida. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer con mi dinero? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a estudiar? Ese tipo de cosas. Muy racionales y muy lógicas, pero luego también consultan el horóscopo o se hacen una carta astral o se fascinan por temas de frontera como la reencarnación o como los fenómenos paranormales o los ovnis. Yo me acuerdo en alguna misión en la que pude participar allá en los Estados Unidos, una pequeña labor misionera. Esta es una anécdota completamente autobiográfica. Nos dirigíamos junto con algunos compañeros hacia el lugar donde se iba a realizar el evento nuestro, un evento católico por supuesto, y pasamos al lado, esto fue en California, pasamos al lado de los cuarteles generales, los headquarters, como dicen, los cuarteles generales de una empresa muy famosa, no voy a decir aquí el nombre. Y entonces me comentaba la persona que iba conduciendo ese vehículo, me decía, bueno, pues ya usted se da cuenta, esta es una empresa muy grande, y me dice, sí observó que el estacionamiento, el parqueadero está prácticamente vacío. Y sí, efectivamente estaba vacío, ¿no? Y entonces, pues la pregunta era, oye, ¿por qué? Y me dice, es que hoy le dieron el día libre a los empleados porque hoy se está haciendo una ceremonia espiritual. Una ceremonia espiritual. Y la ceremonia espiritual básicamente consistía en que habían invitado a varias personas que suelen llamar allá en Estados Unidos los psychic, o sea, los psíquicos, personas que se supone que tienen poderes especiales, algo así como nosotros diríamos en lenguaje católico, para rezar la empresa y que les fuera bien. Entonces, yo quiero destacar eso, cómo nuestro mundo tiene como una fractura. Para algunas cosas queremos aplicar una lógica estricta y somos completamente racionales, pero en otras áreas de nuestra vida resulta que no. En otras áreas siempre necesitamos como esa otra dimensión, como esa otra búsqueda. Esto lo han expresado, incluso lo han formalizado algunos filósofos. Recordemos el caso, por ejemplo, de Nietzsche, que nos habla de lo dionisíaco y lo apolíneo. Lo apolíneo haciendo referencia al antiguo dios griego Apolo. Lo apolíneo pues se refiere precisamente a lo que es lógico, racional, estructurado, número 1, número 2, número 3, requisitos, propósitos, metas, ¿sí? Y lo dionisíaco pues hace referencia a Dionisios, también llamado Baco por los romanos, que era pues el dios de la fiesta, ¿no? Y muchas veces dentro de esa fiesta pues el licor, el placer, ¿no? Es decir, lo que trasciende la racionalidad, lo que de alguna manera rompe la racionalidad. Entonces yo creo que eso está muy adentro de nosotros. La vida no puede ser simplemente lo que parece como más lógico, sino que muchas veces necesitamos algo que nos lleve más allá, algo que nos invite a trascender. Pero la pregunta es si hay las respuestas adecuadas para nuestra gente católica, porque claramente estamos hablando, en el contexto de la Universidad Santo Tomás, estamos hablando de una oferta de formación desde el humanismo cristiano católico que es propio de la Universidad Santo Tomás. Entonces, yo quiero destacar este aspecto de fractura, ¿no? Por una parte está todo lo racional, por otra parte está lo suprarracional o incluso lo irracional, que también es parte de nuestra vida humana, que también es una especie de necesidad de nuestro corazón, pero el problema es cómo estamos balanceando esas realidades. Y yo creo que esto se va a entender todavía mejor con el siguiente punto. Otras personas tienen otra clase de fractura. Su formación fue católica,
pero sin llegar a conocer de verdad su fe, la abandonan en búsqueda de otras denominaciones cristianas u otros sistemas de creencias bien diferentes, como son los cultos ancestrales o las sectas orientales. Ese caso, yo creo que todos lo hemos tenido muy cerca, o tal vez ha estado cerca de nosotros también. ¿A qué me refiero con eso? A que uno dice, bueno, si esta persona, no que tengamos aquí nada en contra, por supuesto, en ninguna denominación cristiana, nuestra perspectiva es mucho más amplia, pero es algo que le llama a uno la atención, que una persona esté pasando, por ejemplo, a otra religión sin conocer realmente lo que está dejando. Eso lo hablábamos hace poco en una reunión con un grupo de jóvenes, ¿no? En un contexto de fe, decíamos eso. Es muy triste que una persona esté dejando su fe católica realmente sin conocerla. Hay un programa que es muy famoso de WTN que tiene ese título, es un programa bastante tradicional, diríamos institucional dentro de esta cadena de comunicación y se llama Conozca primero su fe. Y yo creo que eso tiene mucho sentido. Es decir, antes de decir me voy a otras experiencias, qué sé yo, místicas o ancestrales u otras cosas, conozca primero lo suyo y conózcalo un poquito con cierta profundidad. Algo que le permita a usted valorar, algo que le permita a usted decir, entiendo en qué consiste mi fe. Entonces hay otras personas que tienen esa clase de fractura. Y por eso nos hacemos esta pregunta, yo la llamo una pregunta clave, que es un poco en torno a la cual gira propiamente un programa o la motivación para un programa de teología. ¿Es posible? Esta es la pregunta. ¿Es posible formarse uno dentro del propio camino de fe? No como una prisión, sino como un punto de mira más amplio y más honesto. Es decir, ¿dónde está esa posibilidad para formarse uno dentro de su propia fe? Esa es la gran inquietud que tenemos. ¿Dónde se puede dar esa formación? Yo me he encontrado con personas que tienen muchos estudios y una buena capacidad intelectual, indudablemente. Gente que tiene, por ejemplo, pues su pregrado, qué sé yo, en Derecho o en Ingeniería, en Filosofía, Sociología, Medicina. Gente que tiene toda una preparación y que después de toda esa preparación, uno pues entra en alguna confianza y le pregunta, oye, tú después de la catequesis de primera comunión, tú tuviste ocasión, no sé, como de formarte un poco en tu fe, conocer un poco más de la Iglesia Católica, de lo que creemos, de la Biblia. Pues la verdad, padre, no. Entonces, fíjate, estas son las fracturas, estos son los desniveles a los que yo quiero hacer referencia. Una persona que tiene un pregrado, tiene una maestría, tiene 2 especializaciones en su propio campo profesional y sigue funcionando, entre comillas funcionando, con la fe de un niño de primera comunión. Por supuesto que eso no casa, porque los desafíos existenciales, los desafíos éticos, los desafíos morales que encontramos en nuestra vida, no son los que se pueden responder con una fe de niño de primera comunión o de muchacho o muchacha de confirmación. Entonces, es hermoso ver cómo algunas personas me han preguntado en esta labor misionera, pues, en los servicios que uno presta como sacerdote, me han preguntado, bueno, pero si uno quiere formarse, ¿qué? Si uno quiere formarse, ¿qué? Y en buena parte, ese vacío mucha gente lo está tratando de llenar, por ejemplo, a través de videos de YouTube o a través de Internet en general. Me parece, pues, una opción interesante, me parece una opción valiente, pero de inmediato surge una pregunta. ¿Qué estructura te puede dar eso? O sea, todos sabemos cómo funciona Internet. Internet es como una especie de océano. Y si tú te lanzas al océano en una pequeña lancha y dices, bueno, voy a llegar a Europa o voy a llegar a Canadá o a Brasil, pues es un poco difícil. Es decir, de algún modo la información está ahí. Hay muchísimas cosas muy buenas, muy, muy buenas. Pero hay también muchísima dispersión y uno necesita una estructura, uno necesita un camino. No es que el camino particular que uno tome sea necesariamente el más perfecto, pero uno sí necesita un camino.
Porque una vez que se tiene una formación básica, a partir de esa formación básica hay cómo integrar nueva información. Yo he hecho esta experiencia, este experimento. A mí me parece que es muy representativo de lo que es Internet, el servicio de Wikipedia. Trata de aprender, si por ejemplo tu campo es la ingeniería, trata de aprender o de revisar cómo se presenta en Wikipedia un tema determinado de estructura, un tema determinado de ingeniería. Por ejemplo, estos temas de estructuras, un tema muy común en ingeniería civil, estructuras. Tú puedes vamos a ponerlo de esta manera, a punta de artículos de Wikipedia, tú puedes formarte bien en estructuras. Seguro que ahí está un poco toda la información, está lo básico, están las ecuaciones, pero uno necesita un camino, uno necesita un itinerario. Me hace recordar aquella anécdota que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando un cierto funcionario africano, por cierto, iba en su carruaje, iba leyendo al profeta Isaías, y bueno, se le apareció ahí cerca un evangelizador, el diácono Felipe. Y el diácono Felipe le hizo solamente esta pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y respondió este funcionario y dijo, pero yo cómo voy a entender sin alguien que me guíe, sin alguien que me explique. Entonces, sí, de algún modo Internet lo tiene todo. Y uno puede hacer cantidad de cursos y ver videos y videos tras videos. Uno se puede pasar el resto de la vida viendo videos, de acuerdo. Pero uno necesita un camino, necesita una estructura. Y es ahí donde yo creo que la experiencia en formación que tiene una institución como la Universidad Santo Tomás y otras también, de ninguna manera queremos caer en una especie de capillismo, ahí es donde la estructura, la tradición, la formación, realmente de muchos siglos. Recordemos que la Santo Tomás pues, fue fundada hace ya bastante más de 400 años. De hecho, nos estamos acercando a los 450 años para el 2030. Entonces hay toda una experiencia. Y desde el momento en el que resurgió con fuerza el estudio teológico y la Facultad de Teología en la universidad, pues estos elementos son cada vez más parte de la discusión y digamos de las preocupaciones de nosotros los dominicos en este país. Entonces la pregunta clave ¿es posible formarse uno dentro del propio camino de fe? Y fíjate lo que decimos, no como una prisión. La idea no es, en contra de lo que a veces se dice, la idea no es caer en una especie de fanatismo, la idea no es caer en una especie de sectarismo, no. La idea es adquirir un mejor punto de vista. Dios le dijo al profeta Ezequiel, a ti te he puesto como centinela. Y lo propio del centinela es que está levantado en la muralla, tiene un punto de vista amplio. Puede ver las amenazas y las oportunidades mucho antes de que lleguen. Es lo maravilloso de tener una buena formación. Entonces, esa pregunta clave nos sirve. Y yo quiero decir aquí abiertamente y con todo mi entusiasmo que estudiar la fe, mis amigos, es fascinante. Es fascinante. Es fascinante porque uno rompe prejuicios. A nosotros nos han dicho, y esto es algo que yo comento con alguna frecuencia en mis clases presenciales en la Santo Tomás, a nosotros nos han dicho que hay una especie de desbalance, o mejor dicho, que si uno va a ser muy científico y muy lógico y muy racional, si va subiendo aquí la racionalidad, aquí tiene que bajar la fe. Eso nos lo han metido en la cabeza. Como que entre más inteligente y más lógico, pues eso de la fe, eso se queda, perdón lo que voy a decir, pero es la frase que utiliza la gente, eso se queda para las viejitas beatas, eso se queda para la gente sin oficio, eso se queda para los sacerdotes que lo necesitan para su profesión. Nos han metido en la cabeza que hay como una especie de balancín que hace que si sube la racionalidad tiene que bajar la fe. Y por consiguiente, que si uno es más creyente, entonces tiene que bajar la racionalidad. Que uno tiene que ser como un poquito tontico, falto de estudio, falto de inteligencia para ser creyente. Me encanta la tradición que tiene nuestra universidad. Me encanta un Santo Tomás de Aquino que precisamente muestra exactamente lo contrario. Que hay que romper con ese prejuicio. Que eso no es así.
que no es que volverte más creyente te vuelva más tonto o te vuelva más cerrado, más fanático. Y lamentablemente es un lenguaje que se ha difundido bastante en muchos círculos. No, no es así. Nosotros no creemos en eso, nosotros no creemos que eso tenga que suceder de esa manera. Entonces rompemos esos prejuicios y empezamos a entrar de lleno en lo que significa esa relación viva entre fe y razón. ¿Por qué esa relación es interesante? Porque es superar la fractura. ¿Te acuerdas lo que decíamos, que tenemos unas especies de fracturas? Como que por un lado va nuestra razón y somos lógicos, y por otro lado van nuestras creencias, y entonces nos hacemos la carta astral o nos mandamos leer el tabaco o mandamos rezar la empresa como aquellos norteamericanos de California. Entonces, ¿por qué tienen que ir estas dimensiones? ¿Por qué tienen que ir separadas? Es hermoso encontrar la unidad interior de lo que es un estudio serio, bien estructurado. Ustedes saben que estamos tratando semestre a semestre, año por año, de mejorar nuestra oferta pedagógica. Yo les quiero decir una cosa, nuestra universidad, y yo creo que en general la iglesia, no le tiene miedo a la competencia. Bien entendida, la emulación, que es la palabra que se utiliza más en teología y en filosofía católicas, la emulación es más un estímulo para el mejoramiento que una amenaza. No, nosotros no tenemos miedo a eso. Que hay muchos que están ofreciendo, que hay otras propuestas en formación teológica, bendito sea Dios. Entonces, estudiar la fe es fascinante por llegar a esa articulación entre fe y razón. Por la posibilidad de vencer, ya lo dije, prejuicios actuales. Por ejemplo, que la religión nos vuelve fanáticos, o nos vuelve mojigatos, o nos vuelve infantiloides. No, señor. Precisamente lo que nosotros queremos es un estudio de fe que nos ayude a vivir lo que nosotros creemos en el hoy de la iglesia, en el hoy de la sociedad. Como decía muy oportunamente el decano Pedro, es muy importante que nosotros no olvidemos que estamos frente a unos desafíos que no son puramente religiosos. Hay desafíos sociales, hay desafíos de justicia, hay desafíos de desigualdad, hay desafíos tecnológicos, científicos, y esos desafíos, aunque no son propiamente o en sí mismos religiosos, sí requieren de nosotros posturas existenciales y una prioridad en nuestra comprensión de las cosas, una prioridad pues que solamente se tiene si uno verdaderamente ha recibido una formación. Estudiar la fe es fascinante por la calidad de las preguntas que aparecen, que suelen tener una audacia y profundidad enormes. Yo quiero mencionar aquí, por ejemplo, a este gran santo, San Anselmo, por allá de la Edad Media, que ese es otro prejuicio que toca vencer. Nos viven diciendo por todas partes, Edad Media, oscurantismo, Edad Media. Un momentico, vamos a estudiarlo. Vamos a ver si aquella gente realmente vivía en eso que llaman ahora oscurantismo, o si quizás nos ganan a nosotros en apertura y nos ganan a nosotros en honestidad para preguntar y para responder. Y le voy a dar un ejemplo, y quiero ser un poco desafiante en este ejemplo que voy a dar. Mire, se está imponiendo en redes sociales lo que a veces se ha llamado cultura de la cancelación. ¿Y qué es la cultura de la cancelación? Pues cultura de la cancelación es el linchamiento mediático o la censura institucional que impide que algunas voces sean escuchadas. Esa es la cultura de la cancelación. Y resulta que la universidad, que en su origen, como institución, la universidad, que en su origen tuvo siempre un llamado a la discusión y a la apertura, resulta que la universidad es el lugar privilegiado para hablar. Pero ¿sabe lo que está sucediendo? Mire usted noticias. ¿Qué está sucediendo en muchos colleges y muchas universidades? En Europa, en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo? Que invitan, por ejemplo, a un cierto filósofo o a un psicólogo o a un teólogo que les parece quizás demasiado conservador, entre comillas, y entonces, no, ese no puede hablar aquí. Entonces yo digo, ¿dónde está el oscurantismo?
El oscurantismo está en la Edad Media, donde se podían discutir prácticamente todos los temas. ¿O no será que nosotros, en nuestra época, en este tiempo, estamos entrando en una especie de oscurantismo con la cultura de la cancelación? ¿No será que nosotros somos los oscurantistas? Y para luchar en contra del oscurantismo, del verdadero oscurantismo, no hay mejor recurso, no hay mejor oportunidad que precisamente abordar las grandes cuestiones. El ejemplo que yo siempre doy cuando hablo de estas preguntas que aparecen, el ejemplo que siempre doy es lo que aparece en la Suma Teológica cuando se pregunta, por ejemplo, Santo Tomás y dice, oye, ¿y por qué tenía que encarnarse el Hijo? ¿Por qué no podía encarnarse el Espíritu Santo? Dime si eso no es audacia. Dime si eso no es profundidad. Dime si eso no es ponerse uno a pensar. Porque a eso no se puede responder con tonterías, me perdona la expresión, con babosadas. Estudiar la fe, profundizar en la fe es fascinante por la oportunidad de conocer personas realmente brillantes. Nos han metido en la cabeza que la religión atonta. Pero hay la oportunidad de conocer personas realmente brillantes y un abanico cultural que de otra manera no tendríamos cerca. Tú ponte a pensar, si tu mundo, por ejemplo, es la medicina y te admiro, o si tu mundo es el derecho y mereces todo mi respeto, con mucha frecuencia lo que sucede es que tus lugares de diálogo, tus lugares de conversación se restringen exactamente a tu profesión únicamente. Qué interesante abrirse a un abanico cultural. Qué interesante hacerse preguntas como, por ejemplo, ¿cómo afrontaron los cristianos la caída del Imperio Romano, que era el mundo que ellos habían conocido? ¿Qué significó el descubrimiento de América? Claro, bueno, se llama descubrimiento de América, encuentro de mundos, en fin, el nombre que le quieras dar, no discutamos por eso ahora. Pero esto que empezó en 1492, ¿qué repercusiones tuvo en la cultura de la gente? En la postura de la gente, ¿qué sentían esas personas? O sea, tú imagínate, yo creo que lo único comparable a lo que fue en ese tiempo el descubrimiento de América sería que nosotros descubriéramos ahora vida extraterrestre. ¿Te imaginas el cambio que eso supondría? Que tuviéramos certeza de que hay una civilización inteligente que está a tantos años luz de aquí o lo que sea. ¿Tú crees que esas personas eran todas tontas? ¿Tú crees que cuando, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca se estaban estudiando grandes cuestiones que son la base del derecho internacional actual, esa gente era tonta? ¿Eran puros fanáticos todos? Por eso te digo, es la oportunidad de conocer personas realmente brillantes y un abanico cultural bastante impactante. Además, aunque ciertamente esta es formación que se realiza de un modo virtual, pues la estrategia pedagógica que implementa la universidad claramente cuenta con la interacción entre los que van haciendo el camino. Es decir, este no es un camino en soledad. De ninguna manera los programas virtuales están pensados para que sean simplemente una especie de camino en soledad. No, esto no es así. Hay interacción con otras personas que son personas tan interesantes como tú. Personas que tienen preguntas tan valiosas como las que tú puedes hacer. Pasemos a la última parte. Estudiar teología entonces te abre horizontes nuevos. Amigos, muchas veces quedamos atrapados en lo inmediato, lo urgente, lo práctico. Un estudio diferente nos ayuda a leer de otro modo nuestras prioridades. Para mí lo más interesante, cuando se hace un estudio profundo de filosofía, de teología, gracias a Dios he tenido ocasión de hacer esa clase de estudios, lo más interesante no es tanto lo que tú aprendes a hacer, lo más interesante es la persona que tú llegas a ser. Eso es lo fascinante. Lo impactante es eso, el cambio que sucede en ti. Y si es noble, y si es valioso, que uno aprenda a cambiar el mundo exterior, dime cuánto valor tiene que uno mismo pueda también cambiar, que uno pueda llegar a acercarse a lo que podemos llamar la mejor versión de mí mismo. Yo creo que es muy interesante. En la misma línea, a todos nos tienta la rueda cómoda de producir, consumir y entretenerse.
Y en eso se le pasa la vida a mucha gente. Hacer dinero, comprar cosas y disfrutar. Y muchas veces nuestro entretenimiento, y yo creo que eso somos conscientes todos, nuestro entretenimiento se ha vuelto terriblemente pasivo. Cada vez más, especialmente en la cultura occidental, el entretenimiento, por lo menos de la gran mayoría de personas, es de una pasividad tan espantosa porque es simplemente aplastarse, decía un profesor mío, echarse, recostarse en un sofá y ver una película. No es que esté mal ver películas, tú me entiendes. Pero si ese es tu único entretenimiento, ¿cuántas posibilidades de desarrollo personal se están perdiendo ahí? Porque nos quedamos en esa rueda de producir, consumir y entretenerse. ¿Qué falta en esa rueda? Una parte muy importante que es precisamente la que nos dan los buenos estudios de humanidades. Y esa parte muy importante se llama trascender. Un buen estudio, no solamente de filosofía, de teología, a su manera también de literatura, de historia. Esos buenos estudios nos ayudan a trascender, a descubrir que el ser humano no es simplemente un engranaje dentro de la máquina de producir, consumir y entretenerse. Finalmente, hay grandes retos éticos en nuestro mundo actual. Por ejemplo, citemos aquí algunos. Por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial. Estoy seguro que ustedes, que son personas muy despiertas, están muy atentos a lo que está pasando aquí. Y lo de la inteligencia artificial nos impacta a todos y nos impacta de muchas maneras. Por ejemplo, en el tema del empleo. Por ejemplo, allí donde la inteligencia artificial se está convirtiendo en una especie de oráculo que tiene todas las respuestas. Hace poco salían las noticias que una cierta empresa tenía como asesor de gerencia a una inteligencia artificial. Y entonces dice uno, bueno, pues eso puede ser interesante en el sentido de que el manejo de información que trae la inteligencia artificial pues es significativo, por supuesto que sí. Pero aparte del tema puramente laboral, ¿no será que estamos confiando demasiado como en una especie de oráculo? ¿No será que ChatGPT y los que se le parecen, Bard y todos estos, se nos están volviendo los oráculos? Y esos oráculos, aquí viene otra pregunta, esos oráculos de inteligencia artificial, ¿no será, pregunto yo, que se convierten como en especie de aplanadoras para que todos pensemos lo mismo? ¡Qué impresionante! Quizás la inteligencia artificial es un mecanismo de dominación de masas. Quizás. Y por eso hay unos estudios, por ejemplo, una agencia rusa se puso a hacer un estudio sobre cuál era la personalidad, oiga esto tan interesante, cuál era la personalidad de ChatGPT. ¿Y qué querían decir ellos con la personalidad? Pues que si ChatGPT fuera una persona, ¿qué tipo de persona sería? Y se encontraron y le hicieron todo un perfil. Sería un hombre blanco de tantos años con tales posturas morales, etc. Entonces, esos son desafíos que requieren de nosotros pues ponernos al tanto de lo que está sucediendo, y eso no se resuelve solamente con producir, consumir y entretenerse. Otro desafío, la sostenibilidad de nuestro planeta. Ese no es un problema puramente práctico. Como dice el Papa Francisco en Laudato Si, es indispensable que las decisiones empiecen en las mentes y en los corazones. Esto no es simplemente llenémonos de legislación. Y yo te hago una pregunta, ¿quiénes están trabajando en las mentes y en los corazones? ¿Cómo se trabaja de modo correcto y con altura en las mentes y en los corazones? Es ahí donde el estudio de las humanidades en general y el estudio de la teología en particular, con la tremenda sabiduría que dan 4000 años. Es que si nosotros recorremos la época de Abraham, siglo XVIII a.C., hasta nuestros días son prácticamente 4000 años. Acercarse a la teología es acercarse a 4000 años de sabiduría. Eso te da criterio, eso te da
Eso te da mirada, eso te da perspectiva. Luego los desafíos de la bioética. Hoy, noticia de hoy, amigos queridos, se hablaba en el Reino Unido el nacimiento de un bebé con 3 papás. Es decir, con DNA o con ADN de 3 personas. ¿Dónde están las fronteras ahí? ¿Cómo se abordan esos problemas? Claro, se sitúa esa tecnología en la perspectiva de que vamos a superar enfermedades congénitas que son transmisibles a través del código genético. Entonces, por eso nosotros tomamos un óvulo fecundado y le cambiamos una parte de ADN de ese óvulo fecundado tomándolo de otra persona que sea una parte sana de genoma. Hasta ahí eso suena hasta razonable. Pero yo te hago una pregunta, ¿y esa tecnología luego cómo sigue? ¿A quién le sirve? ¿A quiénes va a beneficiar? Ahí necesitamos horizontes bioéticos y la bioética depende completamente del asentamiento de grandes principios y de grandes prioridades. Esas prioridades no las vamos a obtener en el ámbito de lo puramente práctico. Por eso terminamos preguntando, las luces y criterios para discernir estas situaciones, ¿de dónde vendrán? Estos grandes problemas que no todos son éticos. Yo mencioné aquí sobre todo los éticos, pero esos grandes problemas que aparecen ahí. Porque también hay grandes problemas de tipo existencial, de tipo filosófico, de tipo espiritual. No me gusta mencionar esta estadística, pero tengo que decirlo. En este momento, las estadísticas de suicidio, especialmente en jóvenes y en jóvenes adultos, son las peores de muchas décadas. Es decir, para encontrar otra época, esto son noticias públicas, no es información privilegiada mía, pero para encontrar otra época en la que se haya presentado un nivel tan, digamos, tan exacerbado, tan extendido, tan profundo de ansiedad y de depresión, prácticamente tenemos que irnos a la época de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Esas también son búsquedas, esos también son desafíos, esas también son grandes necesidades. ¿Y cómo nos va a ayudar la teología en todo eso? Pues, en primer lugar, ya te mencioné, estamos hablando de 4000 años de sabiduría. Yo creo que eso impacta. No somos los primeros que nos hacemos esta clase de preguntas, sobre todo cuando vamos a las prioridades que, repito, están detrás de las verdaderas decisiones. Entonces no somos los primeros que preguntamos esto. En segundo lugar, la teología nos pone en contacto con las palabras más significativas para revelar nuestra propia humanidad. Hay una frase de San Juan Pablo II que yo creo que viene muy bien aquí. Una frase que le encantaba a aquel papa. Decía él, Cristo revela el hombre al hombre. Es decir, en la revelación que es Cristo, nosotros descubrimos una auténtica humanidad, un verdadero humanismo. Cuando el hombre se desconecta de Dios, en vez de encontrar una especie de libertad, como lo propusieron algunos pensadores, lo que se encuentra es prisionero de los peores vicios, de las peores prácticas y de las más flagrantes mentiras. Entonces, la teología en ese sentido muy profundo nos humaniza, porque al llevarnos, al centrar nuestra mirada en el verdadero Dios y verdadero hombre, indudablemente levanta lo que significa creer en Dios, por supuesto, pero también creer en un futuro para nosotros. ¿Qué tipo de futuro le cabe a la humanidad? De ahí la importancia de los estudios bíblicos, de los estudios sistemáticos y de los estudios que ustedes encuentran cuando se habla de un programa de teología. No quiero extenderme más, simplemente les expreso una vez más, les expreso mi alegría, les expreso mi satisfacción por este nuevo paso que da la Universidad Santo Tomás con estos programas virtuales, tanto de licenciatura como de maestría, y me emociona pensar que no solo vamos a contar con compañeros y con estudiantes aquí de nuestra querida Colombia, sino que también vamos a contar con estudiantes y, por qué no decirlo, con docentes muy cualificados
de otras latitudes, de otros lugares. Gracias por su atención y bueno, que Dios nos bendiga.